¿Qué tal? Saludos desde aquí de Ingeniería en Matemáticas. Hoy les traigo más que un ejercicio, es la deducción o ver de dónde sale el valor de la gravedad. Ese famoso 9.8, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado que ocupamos tanto a veces en física principalmente, pero en la realidad, ¿dónde podemos ocupar ese valor? Si nos vamos hacia el área de ingeniería estructural, el valor de la gravedad nos sirve para determinar el periodo de vibración de un edificio, es decir, saber qué tanto se mueve un edificio en un evento sísmico, y precisamente el valor de la gravedad se ocupa porque se representa una oscilación y pues prácticamente es la base del diseño sismorresistente. ¿Dónde más lo podemos ocupar? Pues en la escuela, en el bachillerato o en la secundaria, donde comenzamos a ver física. Lo ocupamos para conocer la velocidad en caída libre, es decir, cuando tú dejas caer un objeto desde lo alto de un edificio, pues con el valor de la gravedad puedes determinar la velocidad con la que se impacta en el piso. Eh, Ahora, ¿qué vamos a ocupar para encontrar ese valor del 9.81? Vamos a ocupar álgebra, manejo de exponentes y la notación científica. También vamos a ver lo que es el análisis dimensional, es decir, determinar por qué llegamos a metros sobre segundo al cuadrado si partimos de newtons, kilogramos, metros. ¿Por qué? Porque como base vamos a ocupar la ley de gravitación universal, que prácticamente dice que hay una fuerza de atracción entre dos cuerpos que está en función del producto de sus masas dividido entre la distancia que hay entre esos dos cuerpos, precisamente elevado al cuadrado, y multiplicada por la constante de gravitación universal. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente la deducción, como si esa fuerza fuera una atracción entre el centro de la Tierra y el objeto que está en la superficie de la Tierra, y así es como vamos a llegar a encontrar el valor de la gravedad en la Tierra. Pero también podemos ocupar esa fórmula para encontrar la fuerza de gravedad en otro lugar. Y como ejemplo vamos a calcular la gravedad en la Luna. Bueno, pues vamos a ver el video. Pues vamos a ver de dónde sale el famoso valor de la gravedad. Vamos a comenzar con esta fórmula que es precisamente la que se comentaba, que es la ley de gravitación universal, en la que participan la masa de dos cuerpos, la distancia entre ellos elevada al cuadrado, y se multiplica precisamente por una G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, que aquí está su valor. No hay que confundir esta G mayúscula con la G minúscula a la que vamos a llegar. Y entonces prácticamente lo que dice esta fórmula es que dos cuerpos tienden a atraerse con base a sus masas y a la distancia que hay entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta como si se fuera a medir la atracción que hay entre la Tierra y ese objeto, es decir, desde el centro de la Tierra hasta la superficie de esta, donde está situado el objeto. Hay que recordar que objeto es cualquier elemento que existe sobre la Tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ponemos que una de las masas es el objeto y la otra masa es la de la Tierra, y la distancia que hay es precisamente el radio de la Tierra, entonces tenemos que esta fuerza, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, pues tendríamos que esta fuerza es igual a una masa por la aceleración de la gravedad. Y entonces, esta masa, que es la del objeto, viene también aquí. De tal forma que si entonces despejamos nada más a la gravedad, pues esta masa de objeto que multiplica la gravedad termina dividiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa precisamente que tenemos aquí masa del objeto, aquí abajo también, y entonces esta masa de objeto con esta masa de objeto se vuelve la unidad, o lo que a veces conocemos como se cancela o se van, y nos quedaría la G
la masa de la Tierra y su radio al cuadrado, que es precisamente la fórmula a la que llegamos para encontrar el valor de la gravedad en la Tierra, que es esta que está aquí en el recuadro. Entonces tenemos que la gravedad es igual a la constante de gravitación universal que multiplica a la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Ahora vamos a sustituir estos valores. Aquí está la masa y el radio de la Tierra, que vienen en cualquier literatura de física, lo puedes encontrar. Y dice que la masa es 5.98 por 10 a la 24 en kilogramos. Y el radio es de 6.38 por 10 a la 3 en kilómetros. Vamos a ver las unidades que tenemos que ocupar para llegar precisamente al valor conocido de la gravedad. Y entonces vamos a sustituir. Tenemos que G, que es la constante de gravitación universal, es 6.67428 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Como hablamos en metros aquí y en kilogramos, tenemos que colocar la masa de la Tierra precisamente en kilogramos y el radio de la Tierra en metros. Entonces, del valor que tenemos aquí de 6.38 por 10 a la 3 en kilómetros, ya convertida en metros, pues nos resulta que es 6.380.000 metros. Entonces, haciendo las operaciones, llegamos precisamente al valor conocido de 9.80 o redondeado a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor precisamente de la gravedad que ocupamos en los ejercicios de física, en el diseño de ingeniería, es decir, que nos enseñan en las escuelas. Ahora, ¿qué pasa con las unidades? ¿Cómo es que llegamos a metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, pues vamos a ver. Si vamos a multiplicar precisamente la G mayúscula, que es newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado, la tenemos aquí, newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Eso va a multiplicar a una masa en kilogramos, que es esta, y va a dividir a metros al cuadrado, que es este que está aquí. Entonces, metro cuadrado y metro cuadrado se vuelven la unidad, es decir, se cancelan o se van, y nos queda newton, kilogramo, que están aquí, y en la parte de abajo kilogramo al cuadrado, que es esta parte de aquí. Entonces, kilogramo y kilogramo de aquí abajo, nos queda nada más en la parte del denominador la unidad de kilogramo. De tal forma que hay que recordar que newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, la N azul equivale a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y entonces es así como precisamente este kilogramo con este kilogramo se van. Y nos queda nada más la M y la S al cuadrado, que es precisamente las unidades que conocemos de la aceleración de la gravedad. Metros sobre segundo al cuadrado, que sale de aquí, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ya que tenemos ese valor de 9.80, 9.81 que corresponde a la Tierra, vamos a hacer otro ejemplo, pero con los datos de la Luna. Aquí aparece un cuadro que también en cualquier literatura de física lo puedes encontrar, y vamos a tomar los valores para sustituir en la fórmula. Nada más que ahora corresponde a la Luna. Y dice aquí que la Luna tiene una masa de 7.35 por 10 a la 22 y un radio de 1.74 por 10 a la 6. Aquí ya está en metros. Vamos a hacer la sustitución. Tenemos que es la G, constante de gravitación universal, que multiplica a la masa de la Luna dividida entre el radio de la Luna al cuadrado. Aquí nos aparece el radio como 1.74 por 10 a la 6. Ya en forma decimal nos aparece así, 1.740.000 metros. Al hacer la operación de esta fórmula, pues llegamos a que el valor de la gravedad en la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado, y es así como precisamente podemos encontrar el valor de la gravedad prácticamente, si quieres, en cualquiera de los planetas. Nada más necesitas conocer la masa y el radio de ellos. Bueno, pues hasta aquí el video de la deducción del valor de la gravedad.
Nos vemos en el siguiente. Gracias.